¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien, Nuria, encantado de estar aquí contigo otra vez. Hoy tenemos una de esas entrevistas que nos encantan a los dos. No, por supuesto. Y es con el editor de una editorial de la que muchos de nuestros espectadores, oyentes, serán fans, y es Libros del Asteroide. O sea, tenemos aquí al hombre asteroide, a Luis Solano. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien. ¿A qué debes tú esta legión de fans que sigue esta editorial? Pues no lo sé, me alegra mucho que me digas que tenemos una legión de fans. Yo creo que sí tenemos un público bastante fiel, y yo creo que tiene que ver un poco con publicar poco y publicar bien. Me parece que es el secreto. Es más fácil conseguir un grupo de lectores fieles si, por ejemplo, publicas, no sé, 10 libros al año y esos lectores leen 3, 4, 5 libros, al final están leyendo la mitad de tu catálogo cada año. Entonces eso permite que la coherencia entre los libros que publicas sean mayores, y es verdad que de alguna manera también yo, cuando elijo los libros, imagino a un lector ideal, y siempre imagino que digamos, que al lector al que le gusta un libro no pueda odiar otro de los libros del catálogo. Sí que busco que los libros sean distintos, pero sí que hay determinados libros que pienso, no, mira, la gente que le hubiera gustado este y este odiaría este otro libro, por lo tanto es mejor que no lo publiquemos. ¿Cuándo nació Libros del Asteroide? Pues nació hace 13 años, ahora 13 años dentro de muy poco, en el mes de mayo, o sea que en el año 2005. Salieron los primeros libros en mayo del 2005, y al principio empezamos publicando el primer año eran 5, era medio año, publicamos 5, luego 10, 12, y nos hemos quedado en 18, que es un libro que yo creo que un número que está muy bien, y que me parece que permite hacer algo homogéneo, algo variado a la vez, que puede variar en géneros, en procedencias geográficas de los libros, y a la vez algo asequible para un lector, digamos, no porque tenga que leer los 18, que me parecería una barbaridad leer todos, pero sí alguien puede leer 3, 4, 5, entonces tiene una idea, o podrá tener una idea bastante cabal de lo que aquel año ha producido la editorial. Decías, Luis, que tú eliges los títulos. Sí. ¿Cómo se hace eso? Es la parte más divertida. El resto del trabajo de un editor es bastante tedioso, y por desgracia no es a lo que un editor le dedica más tiempo, ¿no? El editor al final dedica una parte muy importante a la producción del libro, es decir, a conseguir que el libro se corrija, se lea, se maquete de aquella manera que has decidido, y hay una intervención del editor. Sobre el texto hay digamos, muchas horas también dedicadas a la difusión del libro. Al final, la razón de ser del editor es conseguir que un libro que el autor por sí solo no podría darle difusión, pues hacerlo llegar a los lectores, y a seleccionar los libros más adecuados. Entonces, hay mucho trabajo de selección, hay muchas horas de criba previas a las lecturas de los libros. Me refiero que lees mucho sobre los libros antes de decidir leerlos, o de pedirle a alguien que lo lea por ti, para que, si el libro le ha gustado a esa persona, seas tú al final el que lo leas y decidas si se hace o no. Pero para que os hagáis una idea, podemos leer al año enteros, unos 200 libros para elegir estos 18. Algunos a la mitad ya veis que no. Y entonces, para elegir también esos 200 libros que decidimos leer, o que alguien tiene que leer, pues seguramente habremos cribado, no sé, 500, 600 propuestas de libros que, por lo que sea, pues no encajan. Desde el principio fue una editorial dedicada a ficción, casi exclusivamente o exclusivamente. ¿O tú qué pensabas? ¿Qué proyecto tenías? No, hacemos no ficción también. Lo que pasa es que es una no ficción muy especial, porque es una no ficción narrativa, ¿no? La que hacemos libros de reportajes, hay memorias, pero no son ensayos. Y entonces, yo creo que es una editorial de narrativa. Es lo que la hace tan más especial. Al principio publicábamos sobre todo clásicos modernos, y los primeros años teníamos una regla no escrita que decía que solo podíamos publicar libros que llevasen más de 10 años publicados en otro país, o incluso en España si eran recuperaciones. Entonces, todo lo que tuviera menos de 10 años de alguna manera estaba fuera de nuestro radar, y los primeros 3, 4, 5 años fueron así. Y la vez que tuvimos que cambiar y que empezar a hacer libros más recientes, que fue con un libro de un autor búlgaro, Ángel Wagenstein, El Pentateuco de Isaac, que es un libro que se ha convertido también como en un clásico del catálogo, tuvimos un poco de miedo. O sea, esto lo vamos a saber hacer igual de bien
con libros modernos, con libros que en muchas ocasiones no se han publicado ni siquiera en su país de origen, como lo sabíamos hacer con autores más clásicos, y la verdad es que sí, es que funcionó bien. Ángel Wagenstein fue uno de los primeros, otro de los primeros que también tuvo enseguida mucho éxito fue Peter Cameron con un libro que se llama Algún día este dolor te será útil, que es un libro precioso. Y luego ya se ha convertido en una cosa como completamente natural, y ahora prácticamente la mitad de lo que publicamos, bueno, un poco más de la mitad, un 60%, son libros muy recientes, publicados o que se van a publicar en los próximos años en otro país, y sigue habiendo un poco menos de la mitad de clásicos modernos, libros de los últimos 50 años. Y siempre de los 18, siempre hay 2, 3 libros, 4 a veces por año, que son libros de no ficción, como por ejemplo los libros de Chávez Nogales, o los libros de periodismo español. ¿Por qué ediciones van? Sí. O sea, es impresionante. Pues sí, la verdad es que sí, el redescubrimiento de Chávez en España es una cosa de la que hemos sido partícipes nosotros, no los fundamentales, pero sí hemos estado ahí muy cerca, que ha sido muy sorprendente. Hombre, os habéis convertido en uno de los... Chávez es una de las banderas de la editorial. Es una de las que estamos muy orgullosos de esa bandera, sí, por supuesto. Pero hemos... Hay una 15ª edición de alguno, ¿no? Sí, de alguno de... Tengo por aquí es el que dato. no recuerdo, Sí, o sea, más o menos el número de ejemplares. Juan Martínez. Pero sí, o igual... Y A Sangre y Fuego. Y A Sangre y Fuego también debe estar... Sí, 10ª edición. Sí, pues por ahí están. Sí, son libros que gustan, que se siguen vendiendo, y yo creo que son libros que se seguirán vendiendo dentro de 50 años. Chávez tenía algo de muy adelantado a su tiempo. Me refiero que es alguien que las cosas que decía en el año 37 o las cosas que decía en el año 30, las cosas que decía en el año 37 sobre política o las cosas que decía en el año 30 sobre periodismo, son cosas que hoy podría suscribir cualquiera de nosotros. Y eso me parece que es alguien muy lúcido porque de alguna manera la historia le ha dado la razón. Quiero decir y nosotros estamos encantados de que eso siga así. Y tiene también alguna cosa muy especial que yo creo que es lo que hizo o que pudo hacer que en determinado momento no fuera tan reconocido, que es una persona que más que el estilo buscaba la afectividad, y más que la floritura buscaba la narratividad. Y eso es algo que en su época, y en literatura española más todavía, estaba como muy mal visto, porque un literario es aquel que tiene estilo. Pues pongamos por ejemplo Valle Inclán, o sea, es alguien que tiene una voluntad de amanerarse, mientras que Chávez, como él se veía como periodista y simplemente lo que pretendía era contar, pensaba que la afectividad y el contar se conseguía con el menor amaneramiento posible. Y eso hacía que él incluso, yo creo que no se considerase escritor, sino que se considerase simplemente periodista. Y en cambio yo creo que hoy un periodista que escriba un libro y que tenga voluntad de hacer un reportaje largo, legítimamente se considera escritor. Eso que acabas de decir me parece muy característico de libros del asteroide. Las dos cosas, una, la mezcla de lo clásico y lo moderno, es decir, clásicos recientes, pero al mismo tiempo que tengan ya la consideración de clásicos, que hayan dejado un pozo propio en la literatura, y luego al mismo tiempo ese interés por una literatura que no es solo o exclusivamente estetizante, ¿no? Que habla de cosas de las que todo el mundo, con mucha gente, se puede identificar. Eso yo no sé si está buscado o cómo ha sido, porque me parece una de las, literalmente, de las características de la editorial. Creo que no tienes razón, las lo cosas es. que más me gustan, además, de la editorial. Yo creo que lo es, o sea, yo creo mi visión al menos, la literatura que a mí más me gusta es una literatura que huye de la floritura. Me parece que la literatura que se basa en los juegos verbales, que se basa únicamente en la sonoridad y demás, sobre todo en narrativa, en poesía yo creo que a lo mejor es un poco distinto, pero sobre todo en narrativa tiene menos profundidad, menos capacidad de ser narrativa y de contar cosas y definir personajes con profundidad. Entonces, en general, en los libros que editamos, lo que busco es eso, que la narración funcione. De hecho, hay libros que me gustan mucho de literatura extranjera y que no hacemos, muchas veces también porque yo los veo como intraducibles. Me refiero que son libros que muchas veces creo que perderían mucho en traducción, porque las voces que están utilizando para narrar, pues una vez traducidos al español se quedarían en menos. Luis, las traducciones es algo que trabajáis mucho, que le dais, supongo, toda la importancia del mundo. Todo hay más. Y yo creo que una de las claves del éxito, me parece, de la editorial es esa, seguramente. ¿No? Que las traducciones se trabajan, se corrigen una vez, aparte de la entrega del traductor, hay al menos 4 personas
que revisan el texto, la primera que hace un cotejo con el original y le proponen cambios al traductor, que luego él acepta o no, y luego 2 o 3, o sea que a veces son 5, 2 o 3 lecturas más sobre esa primera corrección. Es que yo creo que es básico, digamos, sobre todo si haces traducción, claro, si la traducción haces una traducción normal, y la trabajas normal, pues el libro te va a quedar en un 70% del valor que tenía el libro original. Que es decir, que en un original el autor ha pensado el sitio de cada coma, el sitio exacto de cada coma, la sonoridad exacta de cada frase. Y los traductores, por desgracia en España, no están muy bien pagados y no tienen seguramente el tiempo para dedicarse todo lo que deberían a ese libro, con lo cual en general en España las traducciones requieren una labor de edición muy importante y que si no se hace, el libro que estás ofreciendo es mucho peor. Me refiero o pensemos en otros términos, pensemos un libro que no sé, que tenga un valor, o sea, tenga un valor 100 y que lo haga una editorial, un libro que tenga un valor 80 o 90 y lo hagamos nosotros. Si nosotros conseguimos que ese libro se traduzca de la mejor manera posible, pues el libro será un 90, mientras que si la competencia ese libro no lo traduce bien y simplemente bueno, con lo que recibe lo manda a imprimir, pues ese libro a lo mejor es un 70, con lo cual yo veo muchos libros que es de la competencia, que sé que son buenos libros y que no tienen el éxito que merecen, y muchas veces me doy cuenta que es porque las traducciones no están tan cuidadas como las nuestras, como las nuestras o como las como de otras, sí. La competencia también hace las cosas muy Sí. bien, pero como a veces sí te das cuenta que libros no han tenido éxito en España porque la traducción no estaba bien. ¿Quién es el público? ¿El público joven, menos joven? ¿Cómo? Es que no hay, esa es una pregunta que nos hacen mucho, sí, pero que yo no... Claro, es una pregunta que hay que hacer. Ya, pero es una pregunta muy difícil, sí, porque, claro, no es una cosa tan grande. No sé, si tú hablas del público de la Coca-Cola o del público de una determinada marca, tienes muy claro, hay tanta gente que al final, al verlos todos juntos, puedes imaginarte un target. Tienes más mujeres que hombres, tienes este rango de edad o este. En nuestro caso, yo creo que es muy variado, y lo vemos, por ejemplo, en un momento muy bonito para los editores, es la Feria del Libro de Madrid. Porque, como sabéis, está organizada por casetas, hay librerías, pero también hay casetas editoriales, y los lectores se acercan a las casetas de sus editoriales favoritas, y entonces ves ahí pasar por delante de la caseta a todo tipo de lectores, mayores, jóvenes, padres con hijos, que los dos son lectores de la editorial. Entonces a mí se me hace muy difícil dar como un retrato robot de la editorial. Lo que sí tengo claro es que son buenos lectores. Buenos lectores, gente que entiende que la lectura es algo importante en su vida, y también que entiende la lectura como un pasatiempo, es decir, que entiende la lectura como uno de sus entretenimientos fundamental, y que buscan buenas historias que les conmuevan, que les enseñen cosas del mundo que no sabían hasta ese momento. Y hablaba con un lector esta mañana con el que he quedado a tomar un café, que nos ayuda en alguna cosa de la editorial, y me decía precisamente que lo que él encontraba de común o el elemento que veía que tenía que le servía para relacionar mejor a todos los libros que había leído de la editorial, eran que eran libros muy emocionantes, que le conmovían mucho como lector. Y me decía, pero eso no sé si está buscado, igual te parece un insulto, te parece que es algo buscado. No, decía, no me parece un insulto, me parece un elogio que digas que los libros que publicamos son conmovedores. Otra cosa que me dijeran... Son del tamaño de la condición humana. Sí, otra cosa que me dijeran que son muy cursis, pues entonces me parecería mal. Y efectivamente es algo buscado. O sea, yo creo que una de las cosas que yo busco como editor en los libros es que sean conmovedores, que me toquen, que me lleguen, que me toquen la fibra sensible. Creo que, pero lo buscamos todos, en literatura, en cine, ¿no? Buscamos conmovernos. Claro. El último libro que he leído de libros del asteroide es el de Tom Perrotta, la señora Fletcher. ¿Cómo se consigue publicar a Tom Perrotta? Tom Perrotta es guionista de Leftovers, ha estado nominado al Oscar. No sé, intentando convencer a su agente de que lo puedes hacer bien, de que el libro te encaja, de otros libros que has hecho, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el caso de Tom, trabajamos bastante con su agencia, porque tenemos varios autores representados por la agencia en la editorial, con lo cual saben que lo hacemos bien, saben la difusión que podemos darle a los libros, y no fue muy complicado conseguir los derechos, lo que es para nosotros un orgullo poderlo publicar.
Algo que identifica también a la editorial es precisamente cómo están publicados, cómo están en las portadas. ¿Todo esto está buscado? ¿Cómo surgió? No, todo está muy buscado, eso es que está es la parte Ya me imagino. ¿no? más buscada, casi más, ¿no? Porque el resto de cada uno de los textos o cada uno de los libros vas buscando y van apareciendo cosas muy distintas y acabas intentando hacer una cosa como un menú equilibrado, como digo yo. Yo lo pienso un poco como el menú anual, que tiene que haber todo, pues unos aperitivos, unos postres, unos buenos vinos, y tiene que tener todo cierto equilibrio. Por lo tanto, hay libros que a lo mejor estás contratando ahora y tienes que ir moviéndolos en el tiempo, en la programación, para que quede equilibrado. En el caso de las cubiertas hubo un trabajo, digamos, de diseño editorial muy potente, que lo hizo Enric Jardí, que se encargó también de las 150 primeras cubiertas, que fue desde hacer el logo hasta decidir un poco el diseño editorial para conseguir que todos los libros, cuando un lector los viera en una librería, los reconociera como hermanos, ¿no? Que yo creo que es una cosa que está muy bien lograda, que tiene algo de suerte también. Yo creo que los diseños editoriales es un poco como una receta, me refiero, que tiene que tener cierto equilibrio y que cuando te pasas con alguno de los elementos, pues puede que no funcionen. En nuestro caso, yo creo que una de las características, ¿no?, más importantes es el que imprimimos siempre en bitono, en un color, y eso que hace que cada color sea como muy especial, porque en realidad la imprenta no imprime con los 3 colores básicos, sino que imprime, digamos, a la máquina le mete ya el bote de pintura con el rojo exacto que le hemos pedido. Y otra cosa que yo creo es muy característica es que las guardas estas que están impresas con el logo de la editorial como seriado en blanco y negro, y que lo hace muy reconocible. Muy nórdico. Sí. Yo creo que habéis creado escuela, ¿no?, en cierto sentido, porque luego han salido muchas editoriales pequeñas, sí, claro, muy artesanales, y estaba ahí Libros del de Asteroide. Libros del No, Asteroide. en general yo creo que las pequeñas tienen que crear un poco de marca para defenderte frente a las... Claro, cuando eres pequeño, los autores que tienes no tienen un nombre tan grande. Tú estás publicando a Ken Follett, da igual que seas Asteroide o que seas cualquier... Da igual el nombre de la editorial, porque Ken Follett ya es... o María Dueño, no sé, pensemos en nombres muy grandes. Y en cambio el pequeño, la única manera de apalancarse, digamos, y de darle un poco más difusión a sus autores es construir una casa en la que esos autores puedan ser mejor acogidos por los lectores. Y esa casa tiene que ser reconocible por los lectores, y la manera de hacerlo es con el diseño editorial. Entonces, en diseño tiene que ser, digamos, reconocible como marca editorial, y a la vez cada libro tiene que ser muy diferenciado, para que el lector no llegue a la librería y diga, ¿este me lo he leído o no me lo he leído? No, tiene que estar claro que es distinto respecto a sus hermanos. Y esa es una parte muy la verdad que ahora trabajamos con otro diseñador, trabajamos con Jordi Duró, que también estamos muy contentos de la relación con él, pero es una parte muy divertida del trabajo, digamos, el imaginar la cubierta. ¿En qué color lo veo? Sí. Y luego es muy curioso que hay veces que cuando llega el libro ya se ha acabado todo, y digamos un mes después de que hayamos entregado los archivos al impresor es cuando el libro llega ya el libro impreso, y a veces te das cuenta que hay algo, digamos, entre el color, la imagen, el título y el nombre del autor, que de repente lo ves como que ha cuajado y que dices, esto va a funcionar. Hay un momento en el que ves que los astros se han confabulado, y que justo aquella receta que tú proponías se está viendo claramente plasmada en el libro. Otras veces pasa menos, digamos. Cuando lo tienes es muy emocionante. ¿Y Libros del Asteroide, ya que hablas de astros, cuál es el origen del...? Tiene que ver con el Principito. Tiene que ver obviamente con el Principito, que para mí es una lectura que me marcó como niño, y tiene que ver también con esta idea de que el asteroide es algo más pequeño, digamos, que otros cuerpos celestes más, no sé, pues un planeta, que una estrella es algo como más pequeño, y que tiene algo también como de más libre, digamos, aunque en realidad están sometidos también a leyes gravitatorias como todo, pero que tiene la capacidad de ir un poco más por libre y de ser pequeño. Yo creo que eran las 3 cosas que había detrás. De todas maneras, también es verdad que las marcas editoriales en realidad lo que las construyen son el diseño y los textos que hay detrás, con lo cual se podría haber llamado, no sé, Riachuelo. Es un buen nombre, ¿no? Sí, además es un nombre, mira, una cosa que no estaba pensada, y que en realidad sí que luego, es que empieza por la A, con lo cual cuando hay que empezar cualquier tipo de lista, pues te ponen de primero, pero no es algo que hubiera pensado cuando Apple, Amazon. Otro de vuestros clásicos es Robertson Davies, ¿eh? ¿Cómo llega hasta Robertson Davies? ¿Qué papel ha tenido en la pues yo creo que es un papel muy importante, porque yo creo que es el único autor del que hemos publicado toda su obra narrativa. El resto siempre
siempre hemos parado en algún momento. Yeah. Me refiero que tenemos autores que nos gustan mucho, hemos publicado 2, 3, 4 novelas, pero que luego nos parece que la quinta ya no está a la altura de la cuarta y que por lo tanto es mejor parar ahí y no continuar. En el caso de Davis no, en el caso de Davis hemos publicado sus 11 novelas. La primera que publicamos para mí, que es seguramente la mejor, El quinto en discordia, y como las organizó en trilogías, pues lo que hemos ido es publicando las trilogías, y salen 11 porque la última está inacabada. Yo el último libro que he leído de la editorial es uno de Eduardo Halfon, El duelo. Me ha gustado mucho, enhorabuena. Es un muy buen libro, ¿no? ¿Cómo llegasteis a Eduardo Halfon? Eduardo, pues mira, era un autor al que yo conocía y había leído en otras editoriales, y que en un momento dado la editorial con la que él trabajaba, en la que publicaba, pues no se puso de acuerdo con él y no quería seguir publicándolo. Entonces me acuerdo que estaba en la feria de Frankfurt y su editora francesa me dijo, oye, sé que se acaban de pelear y que no tiene editorial, y si habla con ellos. Y entonces hablé con su agente enseguida y le dije, oye, ¿es verdad esto? ¿Es verdad que no queréis continuar con...? Sí, no queremos, es una pena, pero no podemos continuar. Y nada, me leí el libro, no aquella misma noche, pero bueno, el fin de semana, y el lunes y estamos encantados. Hemos publicado ya 3 libros suyos, Monasterio, Señor Hoffmann, Duelo, y saldrá una reedición del boxeador polaco en enero del año que viene. Y a mí Eduardo me parece uno de los autores latinoamericanos más interesantes de su generación, o en realidad de cualquiera. Me parece alguien que es muy especial lo que hace. Por un lado, la mezcla de la tradición literaria latinoamericana, digamos, más o de realismo mágico o más centroamericana, con la tradición judía, que es algo muy especial. Y luego porque me parece que tiene un estilo muy seco y muy característico, que tiene también que ver con su experiencia, bueno, con su trayectoria vital, porque él sale de Guatemala con 9 años y pierde el español casi como lengua materna. Empieza a dirigirse a sus padres en Estados Unidos como en inglés, de hecho hace la carrera, va al instituto y la carrera en Inglaterra, y luego cuando vuelve a Guatemala a los 25 años a trabajar, se da cuenta de que la ingeniería, que es lo que había estudiado, no le gusta demasiado, y empieza a estudiar letras también. Y en ese momento empieza a escribir. Y en vez de escoger el inglés, escoge el español, que tiene que de alguna manera volver a hacer lo suyo. Y es una lengua muy peculiar, muy seca, muy concentrada, muy intensa, y que yo creo que muy particular. Y a la vez que funciona muy bien, a la vez muy efectiva. De aquí a final de año, ¿qué 3 libros nos recomiendas de los que vais a lanzar? De los que vamos a lanzar, de la señora Fletcher de Tom Perrotta, que me parece un libro muy divertido. Yo recomendaría también uno que tiene José María ahí, que para mí es un libro como lector muy importante, La catedral y el niño, de Eduardo Blanco Amor. Eduardo Blanco Amor es un escritor gallego, es quizá el novelista gallego más importante de todo el siglo XX, que tuvo 2 cosas que hacen que este libro no sea especialmente conocido, porque es un libro que él escribe en castellano y no traduce jamás al gallego, y que se publica además en Buenos Aires en el año 46 y no se vuelve a publicar, no se publica en España hasta el año 76, con lo cual es un libro que durante muchísimos años pasa completamente desapercibido, pero que para mí es una de las grandes novelas españolas de todo el siglo XX, y es una novela que me parece que está a la altura de las de Torrente Ballester. Me parece que tiene algo que ver con el mundo de Torrente Ballester, de Los gozos y las sombras, y es una novela ambientada en un trasunto de Orense a comienzos del siglo XX, y cuenta la historia, es una novela de formación, un Bildungsroman, la historia de un chaval, hijo de padres divorciados. Su padre es un poco un señorito tarambana, y su madre en cambio es un poco más meapilas, más, vive cerca de la catedral y el mundo del chocolate y la mesa camilla. Entonces la contradicción entre el mundo más rural del padre y el urbano de la madre, un libro muy emocionante. ¿Por el libro digital apostáis o no? No apostamos, pero todo lo que sale en papel sale a la vez en digital. Yo creo que el libro digital está ahí, que hay gente que le conviene mucho y que es la manera que tiene de leer, y me parece estupendo, y por eso todo lo que publicamos sale también en digital, pero a mí me parece que al menos en nuestros libros se lee mejor en papel. Pero no es un tema romántico, ¿no? Yo creo que, digamos, la legibilidad, el recuerdo que uno tiene cuando lee en papel y lee en un buen libro, es mucho mayor que el que tiene cuando lees en una cosa que te has impreso mal, o en un libro digital que tiene. O sea, nosotros, para que os hagáis una idea del coste de una primera edición,
del que cuesta poner este libro en la calle, hay un 20% aproximadamente del coste que tiene que ver solo con la puesta en página del libro, es decir, con que el libro esté maquetado de esta manera, corregido para que quede perfecto así. Nosotros miramos al final de las, digamos, un editor, no nosotros, un editor mira al final de las líneas, el principio de las líneas, para que no coincida dos palabras con el mismo final aquí, o para que de repente no quede aquí un culo, de un vínculo, pues no. Hay mucho trabajo que se pierde cuando el libro pasa a formato digital y eso hace que la legibilidad sea peor, pero también entiendo que alguien, pues porque viaja mucho, porque no tiene espacio para dejar los libros, porque lo prefiere, lea en formato digital. No sé qué literatura te gusta más, si por países podrías seleccionar o no. Mira, yo cuando empecé la editorial pensaba que se publicaba mucha literatura americana, claro, por eso y te que lo una pregunto. cosa que íbamos a hacer era, oye, fundamental, huir de la literatura anglosajona. Vamos deliberadamente a buscar cosas. Y luego me doy cuenta de que gran parte de lo que publicamos, una parte muy importante, es americana. Yo diría que quizás es la que más me gusta. La española también me gusta mucho, y me gustaría publicar muchos más autores españoles de los que publicamos. Lo que pasa es que ahí hay mucha más competencia y hay muchas más editoriales haciéndolo bien. Y luego tiene que ver también con que la literatura americana y anglosajona, gracias a la música y seguramente gracias también al cine, en realidad es parte integrante de nuestra educación sentimental. O sea, para nosotros ver una película ambientada en Nueva York, aunque no hayamos estado nunca, es algo tan cercano como ver una película ambientada en Malasaña, en la Gran Vía, o en Barcelona, en el Paseo de Gracia. Es malo, bueno, no, es algo que es así. Las canciones que hemos escuchado también son en gran parte anglosajonas, y eso hace que sea más cercano de lo que a priori nos pueda parecer. Pues Luis Solano, editor de Libros del Asteroide, te agradecemos un montón que estés con nosotros. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a vosotros. Te damos la enhorabuena bien. y seguiremos leyendo todo Eso lo que espero. hacéis. Gracias, Vale, muchas Luis. gracias. Gracias, José María. Gracias, Nuria.